¿Qué tal? Bienvenidos a otra entrega del programa. Bienvenidos a esta nueva versión del canal de divulgación. Estamos aquí reunidos, como diría algún padre superior, algún cura o algún obispo, para hablar de un tema muy especial. Hoy os traemos un tema literario que nos encanta. Ya sabéis que nos encanta la literatura, que nos encanta la novela, que nos encanta la novela histórica, el ensayo también, evidentemente, pues porque tenemos que consultarlo para investigar y para documentarnos, pero venimos a hablar de una novela y de una novela de alguien que tengo muy cerca. ¿Vale? Básicamente lo tengo a uno de mis lados, depende por dónde estéis mirando, ¿vale? Y es ni más ni menos que la última obra de Ángel Portillo. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás? Hola, audiencia, toda la audiencia, y hola, Sergio. Pues sí, yo estoy perfectamente. Además, cuando sacas un producto, ¿no? Una obra que has estado un año escribiéndola y un año y pico anteriormente buscando información, pues satisfacción. Luego ya los dioses, en mi caso Júpiter, en tu caso que sé que obras a otros dioses, Sergio, eh, pero en mi Tío. caso Júpiter ya proveerá y yo cada mañana me levanto, pido a Jano, pido a la madre Vesta y pido a Júpiter que me ayuden en esta empresa. Oye, que yo puede ser que ore a otros, pero también oro a Júpiter. Yo por Bueno, orar que no falte, ¿no? O sea, puedo orar a varios, lo único que soy más de sé, irme a otras culturas a orar también, porque la fuerza es mayor si oras a más dioses. ¿O qué? evidentemente, yo soy sabedor de que tú ofreces mucho tofu blanco a Blanco. Júpiter. Oye, ¿tienes por ahí el libro del que vamos a hablar? Hoy vamos a hablar de, a ver si nos lo muestra Ángel en Sí, sí. pantalla, de su última obra, Aquí que la tenéis, Aliso, los últimos supervivientes de Teutoburgo. Quisiera, Sergio, ahora que estamos aquí en Petit Comité, lo que hablamos, avisar un poquitín. Voy a leer la última parte de la contraportada, ¿no? Porque la gente a veces se confunde con esto de Aliso, ¿no? O de Teutoburgo. Son los últimos supervivientes de Teutoburgo porque es precisamente lo que pasó después de Teutoburgo, ¿no? Y yo ya aviso aquí que esta ficción comienza en las últimas horas del desastre y es la crónica de la resistencia de unas pocas cohortes legionarias apoyadas por otras tantas de auxiliares en un fuerte en su lucha contra el enemigo germano. No obstante, no solo se queda en eso. Esta es la historia de supervivencia y hay miedos, desesperanzas e ilusiones. No puede ver la vida igual un legionario que porta la espada y la bate para su supervivencia que una mujer embarazada que desea vivir para abrazar al fruto de su vientre. Aliso va de la resistencia en ese fuerte. Empiezo en las últimas horas y cómo estas personas, todo el romano que queda en esa parte del Rin, entre el Rin y el Elba, Germania Magna, se refugia en ese, todos los que logran llegar se refugian allí e intentan sobrevivir. yo tengo que decirte que tuve el privilegio, esto a lo mejor no lo saben, o sí, si lo han escuchado en alguna otra parte, porque ya lleva unas semanas tu libro en la palestra, ¿vale? Ya se puede conseguir en muchas plataformas, bueno, en este caso en Amazon, que es donde publicas, pero cualquiera lo puede haber leído ya. Tengo que decir que yo fui uno de los elegidos, ¿vale? Por fortuna, en este caso por ti, que tú representas en carne más a fortuna en ese momento, y me diste una copia, me permitiste el honor de ser uno de los primeros lectores junto con Maribel Bofill y Mireia Gallego, que también la leyeron. Yo vine después de ellas, ¿no? Entonces yo fui como, leí la versión mejorada. Me imagino que la visión de nuestras compañeras pues influyó bastante en retocar ciertas cosas que yo espero y creo que no fueron muchas, porque conociéndote a ti pues ya sabemos de qué pie calzas, cómo escribes y que tu pluma es magistral. Entonces, a partir de ahí, yo tuve el privilegio de ser lector cero, la leí en agosto, esta novela, y la publicaste hace poquito, ¿no? Entonces, realmente la devoré. O sea, si a mí Lignum me lo leí tarde, pero también este verano aproveché y me leí los tres de Lignum del tirón y los disfruté, me encantaron también. Hoy no venimos a hablar de Lignum, pero ya hablaremos también de Lignum porque seguramente tendrás algo más ahí en cartera, ¿vale? Pero luego me leí Cunina, que me pareció magistral, Cunina, la diosa tutelar de la infancia, el primero de estas crónicas romanas, y tuve el privilegio de poder avanzarme al resto de mortales y leer esas crónicas romanas, esa parte 2 que es Aliso, ¿no? Y tengo que decir que fue una experiencia divina
suprema porque, bueno, me sumergí en una historia brutal. Y aparte ya me advertiste, me dijiste, esto no va de Teutoburgo, no esperes guerra. Yo cuando empecé, cuando empecé a leérmelo le dije, hostia, Ángel, he hecho faltar la guerra. Y tú me dijiste, a ver, cabrito, calamar, ¿cómo me Calamar, llamas? calamar, Calamar. te dije calamar, ¿no? ¿Qué te dije yo de esta novela? Yo dije, es verdad, es verdad. Entonces dije, bueno, pues cambio el chip de lectura y enfoco este libro pues como lo que es, ¿no? Una historia de supervivencia, ¿no? Una historia de lucha, pero no una lucha solo física, que la hay también, evidentemente. No dejas de lado la parte de la lucha entre esos supervivientes, pero sí una lucha de mundos, de mundos enfrentados, porque es una historia muy tierna, es una historia muy dura, y es una historia que a mí me captó desde el principio, ¿no? Me llenó ahí, me llegó al alma y dije, ostras, Ángel aquí, si con Cunina se lució, con esta ya, yo pensaba que lo de Cunina era insuperable, pero con esta historia lo has bordado, ¿no? Porque es una historia brutal, dura, pero que llega al fondo del alma, ¿no? Entonces, mi pregunta que te hago, la primera que te hago así es, ¿por qué este momento, ¿no? Buena pregunta. Antes quisiera decir una cosa que has dicho de lo de lo que te dé el libro a ti a leer primero. Evidentemente te dé el libro porque creo que eres una persona que tiene conocimientos. En cuanto a Roma, eres recreador como yo, escritor como yo, divulgador como yo, con lo cual, como te tengo confianza, te puse el libro. Pero somos romanos. Y Sergio, esto es, te doy para que me des. Entonces yo te di y tú me diste también seguramente tu próxima obra, ¿no? Que también me la leí rápido y también te dije mis consejos constructivos y te dije mis inquietudes y lo que vi que era bueno, ¿no? Tú hiciste conmigo lo mismo, ¿no? Me acuerdo que me dijiste, además cuando llevaba ya poco tiempo con el libro, me dijiste, pero Ángel, aquí no hay guerra, yo quiero guerra, ¿no? Y dije, pues no hay guerra, ¿no? Yo elegí este momento precisamente de eso, primero porque es difícil imaginarse, o la gente, el colectivo de nuestros oyentes, de nuestra audiencia, le cuesta mucho ver a los romanos como perdedores o como personas que resisten, ¿no? En una ciudad intentando salvar su vida. Siempre los ven como estas legiones triunfantes que pisan al enemigo, ¿no? Exagerándolo un poco, van por el camino pisando sangre, ¿no? Y conquistando territorio, ¿no? Y muchas veces en la historia de Roma se está, pero también hay momentos en los que se tuvieron que encerrar y fueron totalmente masacrados, ¿no? La historia de Roma es una historia de supervivencia. Luego esa supervivencia les enseñó a ser ganadores, ¿no? En este caso, Aliso, todo el mundo habla de la desgracia de las tres legiones, de todas las tropas auxiliares que iban con ellos y de todos los civiles que acompañaban también a estas legiones, civiles romanos, civiles galos, civiles germanos mismos, ¿no? Toda esa masacre que se produjo en los bosques de Teutoburgo, ¿no? Pero de ahí hay un ramal, hay una serie de romanos que se metieron en un fuerte y resistieron o intentaron resistir a los mismos que mataron, los mismos que eliminaron a todas las legiones, fueron los mismos que intentaron asaltar el fuerte Aliso, ¿no? Y a mí me parece una historia espléndida de supervivencia y de resistencia, ¿no? Y esta historia no se ha contado, ¿no? Y aquí lo que yo quería un poquitín explicar es esta historia, este choque de dos mundos, ¿no? El germano y el romano, de dos formas de ver la vida y que al final este intento de eliminación de un pueblo con el otro, yo lo pillé desde el punto de vista de un romano de bien, un legionario potente, un legionario temeroso de los dioses, y sin embargo al otro lado nos encontramos a otro tipo de personas con carácter, con nobleza, pero que busca otro objetivo en la vida, ¿no? En este caso cultura celta. Y yo lo quería explicar en esa situación límite en el que solo te queda resistir o morir. Claro, porque en contrapartida a ese legionario que representa los valores de ese imperio emergente, ¿no? Esa potencia de esa maquinaria que arrasa, que conquista, que destruye, a la cual pues le da un vuelco la vida, ¿no? Porque realmente para un propio romano se rompe un valor, ¿no? Si se nos rompe a nosotros, ¿no? Que somos lectores y que lo vemos con la comodidad que nos da la distancia, ¿no? Decir, hostia, es que lo de Teutoburgo, pero nosotros somos conocedores de que eso ya sucedió, ¿no? Pero el que lo está viviendo en ese momento, para un romano que le dicen que 3 legiones completas han sido aniquiladas por una banda
porque para ellos no eran más que una banda, los germanos, por un conglomerado de tribus y de, como le llamamos aquí en Cataluña, arreplegados, ¿no? Esos que se juntan y una horda, ¿no? Como decir, no tienen ni orden, gente que combate sin orden, sin disciplina, sin táctica. ¿Cómo pueden haber liquidado a 3 legiones con sus auxiliares, ¿no? Evidentemente, para ojos de un romano, que está acostumbrado a vencer y a imponerse sobre los demás pueblos, a civilizar, ¿no? A romanizar. Tú imagínate el golpe moral, no, ya no hablo de Augusto, luego hablaremos de Augusto, ¿no? De cuando le llegó la noticia, pero que ese hombre o esos hombres, ¿no? que tienen que luchar por sus vidas, porque realmente luego tienen que sobrevivir a una situación tan crítica. Tú imagínate el desconcierto, ¿no? La incertidumbre de recibir esa noticia, de decir, hostia, es que nos tenemos que ir y poner a salvo y buscar un refugio porque vienen miles y miles de germanos que acaban de destruir a 3 legiones enteras. Hostia, es como un golpe brutal, no a la autoestima, sino a todos los principios, ¿no? Sí, sí, sí. Yo diferenciaría, tienes razón, Sergio, pero yo diferenciaría dos casos. El caso de Vetera, del fuerte más importante que había al otro lado de Rin, que ahí llegaron noticias de que evidentemente Varo había desaparecido porque parece ser algunos historiadores, por ejemplo, dio un caso y nos dice que algunos huyeron de esa matanza, llegaron al fuerte y avisaron, y algunos reyes de reino, algunos reyes de algunas tribus celtas llegaron allá y avisaron a Vetera de que se había producido un desastre. Estos sí que supieron que Varo había muerto. Pero en Aliso no se sabe. O sea, lo de Aliso todavía es peor, porque es incertidumbre. En Aliso, las tropas propias del fuerte, que era un fuerte que tenía su propia dotación, su contingente de tropas, era un fuerte romano que controlaba una zona, ¿no? Que ahí tenía su propia dotación. Y empezaron a llegar hombres, ¿no? Mi idea, por lo que he leído en las fuentes, es que llegaron hombres de pueblos que vivían en hospedaje en los reyes aliados a Roma, que estos reyes los querían tanto como Roma los quería un poco para controlar a los reyes y estos reyes los querían un poco también para autodefensa de los reyes enemigos, ¿no? Y ahí tenían unas pequeñas dotaciones de romanos. Estos romanos oirían que había habido un levantamiento germano y se fueron al fuerte romano más cercano que encontraron, ¿no? Estos hombres, yo no estoy seguro que supieran que habían muerto todas las legiones. Para ellos, como has dicho tú, les parecería increíble que un germano les dijera, no, hemos matado un contingente de 30.000 personas romanos, de las mejores legiones que han luchado con 5 o 6 años antes con Druso, con Tiberio, que han matado a germanos, todos los que han querido, y ahora han sido eliminadas. Es que no se lo creerían. Bueno, se lo creyeron cuando no fueron a por ellos, ¿no? Pero al cabo del tiempo, los primeros días dijeron, nosotros cerramos las puertas, nos defendemos, que en poco tiempo vendrá el gobernador o vendrán de este Vetera y aquí no va a quedar un germano, le vamos a pegar una paliza. Pero no sucedió. Esto se alargó, Claro. se alargó, se alargó. Porque podrían haber huido también tan pronto como llegaron al ISO, ¿no? Decir, pues oye, pues vámonos para Vetera, ¿no? Pero ellos están ahí como esperando la incertidumbre de, ¿será verdad lo que nos cuentan? ¿Será un desastre? ¿No será un desastre? ¿Veremos aparecer a los romanos, a nuestros legionarios victoriosos? ¿No? Les genera eso, ¿no? Porque de haber sido de otra manera, tal y como lo narras tú en la novela, sin querer hacer demasiado spoiler, evidentemente se quedarían con su prefecto al mando de ahí del campamento y dirían, bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Luego se encuentran pues que la verdad es la verdad, ¿vale? Y ya los tienen encima, ¿no? Porque cuando ven aparecer a los primeros germanos, a los primeros miles de germanos, dicen, hostia, pues va a ser que sí, ¿no? Pues va a ser que ahora hemos perdido nuestra oportunidad de irnos, ¿no? Nos podíamos haber ido, pero ahora sí que estamos realmente rodeados, ¿no? Entonces, esta historia es un poco dura, ¿no? Pero yo quiero quedarme con otra cosa, ¿vale? Que es lo que es importante realmente en este aviso y es en la portada es un claro ejemplo, ¿no? La portada misma ya habla por sí sola y tú pones ahí una mujer con esos rasgos obviamente que no son muy romanos, ¿no? Entonces, ¿quién es la protagonista? Porque tenemos a un legionario romano, evidentemente, pero por contra tenemos la otra parte, la otra versión, ¿no? Ese choque de mundos, de culturas, de realidades que hemos hablado, ¿no? Tenemos a esa mujer de la cual pues te pido que nos hagas un pequeño resumen para que el lector entienda un poquito de qué va el argumento o la trama principal, ¿no? Y Dalia es una joven que cuando empieza la novela tiene 16 añitos y que está, a pesar de que no entiende mucho el mundo romano, está profundamente enamorada de un romano. No entiende a Roma, ella entiende la naturaleza, entiende los ciclos de las estaciones, estación clara,
la estación oscura. Entiende que se puede comunicar según su cultura con el roble es especial, el bosque tiene lugares sagrados en el cual solo se puede hablar en el idioma de los celtas porque es el lenguaje que entienden sus dioses. Es una mujer que su pelo, para ella, su pelo es su conexión a la naturaleza porque refleja como la hierba que crece siempre, ¿no? Y de vez en cuando lo pierde, como se pierde en los ciclos de la vida, ¿no? O cómo pasa, por ejemplo, la luna. Ella observa todas estas cosas de la naturaleza y de golpe se encuentra, pues que por circunstancias de la vida, pues se encuentra bajo la protección de un romano y que además se enamora de este romano y vive pues, en esta felicidad, en este nuevo mundo que ya ha encontrado en un campamento. Ya sabemos que los legionarios tenían mujeres alegales, o no legales, mejor dicho, y esta mujer está aquí. Y de golpe se encuentra con que su pueblo se levanta contra Roma y ella está con los romanos, ¿no? Y contra ella misma. Ella, daré solo un dato, está embarazada de un romano y lleva sangre romana en su cuerpo. Con lo cual, desde el punto de vista de su pueblo, que ella es de una tribu que se llaman brúteros, que fuera una de las tribus que se levantó contra Roma, desde el punto de vista de su pueblo, ella ya no es de los suyos. Dentro lleva un romano y un romano es un enemigo y lo que querían hacer los germanos era aniquilarlos a todos. Ella llevaba dentro un romano, pues iba a ser aniquilada también. Y su única esperanza es meterse en Aliso, intentar sobrevivir allí, ¿no? Y se aferra a todo lo que puede, incluso se plantea muchas cosas, muchas veces sus creencias, y tiene que tirar adelante porque lo más importante que hay para ella es que ella es naturaleza, que ella es vida y que su hijo tiene que salir adelante, con su hijo ella. Sí, a ver, es una historia dura, ¿vale? Porque realmente ella no es aceptada por su pueblo, pero inclusive así tampoco es que le cueste o que le sea muy fácil ser aceptada por los romanos, porque no deja de ser una germana, ¿no? Aunque digamos que tú lo has dicho muy bien, ¿no? Lo que le permite estar entre los romanos es precisamente que lleva un hijo, ¿no? Está embarazada de un legionario romano, ¿no? O de un oficial en este caso, ¿no? Pero sí que es verdad que ella misma le cuesta adaptarse a unas circunstancias que son extrañas, ¿no? Porque está siendo atacada por su gente y está con los que son, en teoría, sus enemigos, ¿no? O sea que es una situación bastante difícil, ¿no? Entonces, cuando hablas de los últimos supervivientes de Teutoburgo, obviamente estás hablando de esos legionarios que están enterrados en el campamento, pero yo creo que el título de tu libro lleva una doble vertiente, ¿no? Es un doble sentido, ¿no? Porque ella también es una superviviente. Es una superviviente en una situación complicada que ella no ha pedido, pero que como miles y miles de civiles en todas las guerras, pues son daños colaterales, ¿no? Muchas veces nos encontramos esto, ¿no? Entonces, yo lo he enfocado desde esa perspectiva. No sé si esta era tu intención Sí, o si... sí, era, mi intención es, creo que en el libro la explico, no quiero ponerlo directamente porque estamos hablando de que es una ficción y a la ficción le cuento la historia de estos dos personajes principales. Hay muchísimos personajes secundarios, pero estos son los principales. Yo quiero explicar en este libro que las reformas de Augusto crearon un ejército que tendía al mestizaje. Y este ejército, que a principio de Augusto era plenamente itálico, ya en esos momentos empieza a hacerse multiétnico. Y muchísimas partes del imperio, germanos, incluso galos o hispanos, empiezan a formar parte de esa estructura que también es Roma, ¿no? Y lo explico en esta situación tan extrema, ¿no? Que es vida y muerte, pero allí dentro están luchando por Roma muchísima gente, ¿no? Galos, hispanos, incluso germanos y romanos intentando sobrevivir juntos, ¿no? Que esto es, que así es como se hicieron al final. ¿Qué son las legiones de Roma, Sergio, en adelante? Pues son unidades del ejército multiculturales, ¿no? Tanto en lo que hace referencia al castra, a los soldados, como a los alrededores. Cualquier soldado que estuviera 10 años destinado, me invento un sitio, ¿no? En Moesia, si ahora lo destinan a Vetera, pues irá él, pero también irá toda su familia, ¿no? Con lo cual, esos canabaes eran era todo multiculturalidad, ¿no? Y todos se integraban en Roma. Y esto es una de las partes que yo también quería decir, ¿no? En este caso me centro en esta germana y en este romano, que esta germana también es una superviviente de Teutoburgo. Y luego se integra en Roma también. Es interesante porque lo narras desde una perspectiva muy, muy humana y y muy dura, ¿no? A la vez. A ver, yo siempre lo digo, ¿no? Quien quiera leerse estas novelas, ¿vale? Sobre todo las de Ángel Portillo, ¿vale? He escuchado por ahí algún comentario que dice, no, es que, hostia, lo narra con una dureza y una crudeza, pero a ver,
señores, señoras, todos, ¿qué es lo que estamos leyendo, sino la realidad, ¿no? ¿Y qué es lo que hace Ángel? Pues transportarnos a esa realidad. No todos son mundos preciosos ni ciudades bellas. Ya os hablamos siempre de que Roma no es una ciudad limpia ni una ciudad esplendorosa donde siempre hay luz y tal. No, no. A ver, ¿y qué es la sociedad romana? Pues un reflejo de la misma ciudad, ¿no? Hay luces y sombras. Y evidentemente el papel de la mujer en el mundo antiguo, en el mundo romano, no es un papel principal, no es un papel, aunque suene duro decirlo, ya lo decimos, no es que sea nuestra opinión, ni la opinión de Ángel cuando lo escribe, sino que Ángel cuando escribe pues se pone en la piel de la mujer del momento y del hombre del momento, de cómo veían el mundo, ¿no? Yo pienso que no hay radiografía más exacta y que te muestre más las entrañas de la propia cultura y sociedad romana que la que nos hace Ángel muchas veces, ¿no? Entonces, a partir de aquí, no os esperéis que sea un paseo por las nubes, ni que sea qué bonito es ser mujer en un campamento romano. Si ya es difícil ser mujer romana en un campamento romano, imaginaos lo difícil que es ser mujer germana en un campamento romano en tiempos de Teutoburgo, ¿vale? O sea que es complejo y yo pienso que lo captas a la perfección. Entonces, es un libro duro, pero es un libro de supervivencia. A ver, no es un libro de paseando por el campo tranquilamente. No, no, yo ya sabes que, como siempre, el libro se tiene que leer con los ojos del hombre del siglo I, después de Cristo o antes de Cristo. Y lo procuro así, me cuesta mucho esfuerzo, tengo que tratar mucho de desaprender, porque de ninguna de las maneras consentiría ni el 1% de lo que sucedía en esa sociedad. Pero era la sociedad que había, ¿no? Y yo intento un poquitín reflejar, porque si yo no soy capaz de explicar el comportamiento de las personas, tampoco puedo explicar los hechos, ¿no? ¿Por qué un hombre luchaba hasta la muerte junto a su hermano Comulitón, ¿no? Porque, ¿qué eran los legionarios romanos? ¿Eran soldados? ¿Eran más hermanos? ¿Eran familia? ¿Eran más que hermanos? Aunque no habían nacido del mismo padre, era la misma sangre. ¿Cómo luchaban entre ellos? ¿Cómo se juntaban entre ellos? ¿Cómo se defendían? ¿No? ¿Qué significaba para ellos tener un hijo varón? Que a nosotros, pues a mí me da lo mismo. Yo he tenido 2 hijos varones, pero si hubiera tenido 2 hijas, me habría dado exactamente lo mismo. Para ellos no era lo mismo. Y si no somos capaces de entender el por qué les interesaba más un hijo varón que una hija, que una fémina, no entenderemos cómo iba su sociedad, ¿no? ¿Qué significaba que su hijo le rezara en su horario para que ellos tuvieran una vida eterna, para que fueran recordados? Si nosotros no somos capaces de entender esto, nos será difícil de entender. Con lo cual yo tengo que explicar lo más exactamente que yo creo, porque claro, yo no estoy a la cabeza de estas personas, pero por todo lo que leo, tengo que explicar cuál es el pensamiento, en este caso, de un soldado y cómo trata a la mujer, ¿no? Y tengo también que tratar de explicar cómo esa mujer se tiene que adaptar en ese mundo y tratar de buscar sus espacios en los cuales poder moverse, ¿no? Y, y sí que es cierto, Sergio, que dices que lo de que en este caso la persona, la protagonista que se llama Idalia, que es germana, se tiene que adaptar a esta vida, pero la del oficial que está a cargo de que ella tampoco vive el mundo que le da la gana. Quiero decir que este también está sometido a una estructura férrea, no le deja hacer absolutamente nada. Esto estamos hablando en cuanto a los militares, pero sus creencias personales, su manera de ver el mundo, le limitan tanto o más que sus oficiales, ¿no? Y Roma, la loba, todavía lo limita más todavía, con lo cual todas las personas tienen un rol y este rol hay que explicarlo duro, ¿no? Y él es capaz de dejarse matar, por ejemplo, antes de incumplir una promesa a Júpiter, ¿no? Y si no somos capaces de entender esto, pues no entenderemos Roma. Totalmente de acuerdo. Yo lo he disfrutado muchísimo. En ocasiones es duro, evidentemente, pero es la realidad del momento. O sea que hay que ponerse las gafas del siglo I después de Cristo para entender aquello, ¿vale? Entonces, los que no estéis dispuestos a poneros esas gafas, pues oye, buscad otro tipo de lectura, ¿vale? Pero ya os recomiendo que es un libro majestuoso, es una obra magnífica y que no se puede dejar escapar. Otro tema que me ha interesado muchísimo, porque no quiero meterme mucho en el argumento, no queremos destripar el libro, porque lo que estamos interesados es que la gente lo lea y disfrute pues como lo disfrutamos nosotros. Nosotros hacemos aquí un aperitivo, os lanzamos el anzuelo y vosotros lo mordéis, ¿vale? Porque tenéis que leer este libro, o sea, si lo dejáis escapar es que sois... y yo creo, no voy a decir nada, voy a decir cualquier barbaridad, pero bueno, yo confío en que todos los que nos seguís sois fans ya de Ángel y de su manera de escribir
y seguramente que lo disfrutaréis y lo haréis pues de la manera que se debe leer este libro, ¿vale? Entonces, otra parte que me ha encantado es el tema, ya te lo dije cuando me lo leí, es el tema de crónicas romanas, ¿no? Crónicas romanas. ¿Qué son las crónicas romanas, no? ¿Qué es este nombre de esta saga que estás montando? ¿Por qué utilizaste a Cunina al principio y por qué utilizas en esta segunda parte a otra divinidad o a otras divinidades que hablan con los romanos, ¿no? Que están como exponiendo sus reflexiones, porque algo está ocurriendo, ¿no? Con los romanos, con las creencias, ¿no? Los dioses se sienten un poco dolidos, olvidados, y parece que como todo viene pues por un poquito por el castigo, no sé si un castigo o por la injerencia de algún dios o por el descuido, ¿no? Como tú no me oras a mí, yo ahora pues te dejo de ayudar y dejo de ser benevolente contigo, ¿no? Entonces, en este caso, vuelves a utilizar en primera persona la reflexión de una divinidad, ¿no? Porque me gustó mucho. Yo te dije cuando leí a Cunina me encantó cómo lo hacías y cuando he leído pues también me ha encantado cómo usas a una de tus diosas favoritas, ¿no? En este caso, si nos lo explicas, por qué y de dónde sale todo esto y quién es esa diosa. Eso sí que nos lo puedes desvelar, ¿no? Sí, sí, no, tampoco es secreto, quiero decir que sí, yo utilizo a los dioses, Sergio, porque, bueno, tú como yo conocemos un poquitín la Roma, ¿no? Y Cicerón ya nos dice que si los romanos son sabios, no es porque tengan mucha inteligencia, no es porque tengan un ejército interesante, porque tengan buenos artesanos. Cicerón nos dice que los romanos son sabios porque entienden, la sabiduría está en que el orden natural de las cosas es el orden de los dioses. Con lo cual, si a Roma le va bien, es porque honra a los dioses, porque honra la Pax de Orum, porque practica las pietas, porque practica todas estas virtudes, ¿no? La salubritas, porque ora a los dioses, pide a los dioses, le da a los dioses, el te doy para que me des, entonces los dioses le dan a Roma. Estos dioses indiguetes, estos dioses originales de Roma y estos dioses adaptados, que no adoptados, que también son de Grecia, ¿no? Pero están adaptados a Roma, a, en teoría, según los romanos, hablo, todo desde el punto de vista de los romanos, no el mío, estos dioses son los que han hecho grande Roma. Los dioses nos están hablando ahora. Cuando el Dios nos habla ahora. Y nos habla con añoranza del pasado. Entonces dice, yo estoy viendo que en el siglo XXI, mi Roma, la capital del mundo, los hijos de la loba, los quirites, ya no controlan el mundo, ya no controlan el orbe. ¿Por qué no controlan el orbe? Porque no se han portado bien, ¿no? Y ellos, los dioses, nos están explicando continuamente esto. Roma no es lo que era porque nos ha abandonado a nosotros. Yo no habla de otros dioses, ellos hablan de ellos mismos, ¿no? Porque los dioses hablan de ellos mismos, Sergio. No nos importan los demás, ¿no? Cada dios se cree que es el mejor, ¿no? Pero, con lo cual, nos explica un poquito de Roma. Y para explicarnos por qué cayó Roma, nos explican las virtudes que ellos veían cuando estaban en Roma. En el caso de Cunina, es una familia y cómo ese padre lo da todo por el hijo, o por la familia, mejor dicho, cómo esa madre se entrega absolutamente a la familia, cómo su primogénito lucha también y cree que Roma tiene que ser grande y él lo primero que hace es él ofrecerse al ejército para Roma, o sea que primero son ciudadanos, para que me entiendas, y después son individuos, ¿no? Y en este caso de Aliso es lo mismo, es esta resistencia a ultranza por la loba, por Roma. No se puede perder el campamento, ¿no? No se pueden perder los romanos. Las vidas romanas son muy valiosas, ¿no? Y hay que salvarlas, ¿no? Y ¿dónde lo dicen? Los dioses. Y creo que esta opción es muy importante porque los dioses no pueden decir cosas que no nos pueden decir los mortales, ¿no? Totalmente claro. A ver, el que no lo haya entendido, que se lo haga mirar, Sí, ¿vale? sí. Pero bien dicho. Entonces, en este caso, vuelve a ser una diosa la que utilizas a una diosa como diosa principal, como la que habla sobre el por qué está sucediendo esto, ¿no? Como diciendo, a ver, romanos, hijos de Quirino, hijos de la loba, ¿no? Esto es lo que está sucediendo porque no habéis sido suficientemente, como tú has dicho, la palabra me gusta, honrar a los dioses, ¿no? Es que lo hemos definido algunas veces cuando hemos hablado, ¿no? El trato de un humano con un dios es un te doy para que me des, ¿no? Es como una especie de acuerdo, ¿no? Existe un acuerdo entre el orador, el orante y el que recibe la plegaria, en este caso el dios, ¿no? Y aquí Minerva utiliza un poco este juego, ¿no? Más o menos, no sé si tienes ahí algo para leernos de Sí, esto que estás buscando. sí, estaba buscando un poquitín cuando entra la diosa. En este libro de Aliso utilizo dos dioses porque
en este caso, mi visión de Roma es, mi visión, hablo de mi visión de Roma es, primero voy con las legiones, primero voy con la guerra, primero voy con la brutalidad, primero voy con la bestialidad, con el miedo, con el terror, y este evidentemente es Marte. Pero una vez que ya he llegado allí y la zona está un poquitín más pacificada, luego intento romanizar. Luego voy con las leyes, luego voy con las carreteras, luego voy con la cultura, voy con las infraestructuras, voy con la agricultura, ¿no? Entonces vaya, es Minerva, es otra diosa, ¿no? Y yo utilizo estos dos dioses exactamente para decir cómo romanizó Roma todo el Mediterráneo así. Primero llegaron las legiones, con ellas llegaron las vías, y a partir de ahí hubo un espíritu realmente, o sea, hecho aposta por Roma, porque todos esos pueblos que antes eran bárbaros, romanizarlos. Que esto es propio de Roma, esto los griegos no lo entendían así. Un ateniense, él era ateniense, y los tracios para ellos eran bárbaros, pero el ateniense no tenía ninguna idea de ir a la Tracia a dejar que ellos que dejaran de ser bárbaros. Vamos, les daba igual, pero absolutamente igual. Ellos miraban su ombligo, ¿no? Bueno, el dinero sí que iban a por él, pero los consideraban bárbaros. Sin embargo, los romanos no iban allí. Entonces tengo estos dos dioses, ¿no? Y la presentación de Minerva, ella empieza, Minerva, la primera vez que sale en el libro, nos dice, nos somos la majestuosa Minerva, hija del Padre de la Luz, Dios supremo y el mayor de entre los dioses. No somos la diosa de la guerra, la estrategia en el combate y las artes que crean civilizaciones tales como la artesanía, las ciencias y la justicia. Aporto sabiduría a los mortales. No os equivoquéis, no del tipo que los hombres encuentran por azar o accidente, sino la que requiere reflexión y meditación. Formábamos parte de la triada capitolina, junto a mi padre Júpiter, el mejor y el más grande, y de Juno, madre de dioses y creadora de vida. Desde nuestro templo observábamos las decisiones del Senado del pueblo más grande que pisará el orbe. Ella está ahí arriba, observando todo lo que hace Roma y nos enseña y nos da sabiduría y nos da arte. Y con esta sabiduría y con esta arte fue como Roma romanizó. Y estaba mirando las decisiones del Senado. Me encanta cómo lo narras. Aparte de la fórmula esa del nos, me encanta cómo lo usas. Queda brutal, queda excepcional. Me encanta la figura de que tú mezcles un poco el mundo de los mortales y de los dioses, ¿no? Porque realmente para entender a Roma hay que entender a las divinidades. Una pregunta, Sergio. Tú que eres... ¿Se puede entender Roma sin los dioses? No, evidentemente no. Evidentemente no, es una cosa que es, vamos, una cosa sin la otra es inentendible, ¿no? Luego pasará cuando todo sea un cambio en los dioses por un único dios, pues sabemos lo que pasará, ¿no? Pero realmente no nos anticipemos tampoco, ¿no? De momento estamos en un mundo donde hay muchos dioses. Entonces, sin querer entrar más en el argumento, ¿vale? Quiero abordar otros temas. Pero antes de hablar un poquito de Teutoburgo y de lo que sucede en Aliso, para que nos ubiques un poquito geográficamente en el punto donde se sucede tu novela, quiero decir que si hablas de Crónicas Romanas 1 y Crónicas Romanas 2 es porque también tienes en mente otra tercera parte, ¿no? Yo entiendo que esto viene a ser una saga, una trilogía, aunque son historias que no son seguidas ni son continuadas, como pasa con Lignum, pero sí que es verdad que el proceso de elaboración y el sistema y el trasfondo es porque siempre utilizas la figura de un dios o de una divinidad con los mortales, en este caso con los romanos, ¿no? Crónicas romanas. ¿Puedes adelantarnos algo de Crónicas Romanas 3? Porque entiendo que las va a ver, ¿eh? Siempre estás ahí, Sergio, apretando. Me pones a mí... No, haces bien, haces bien. Nada. Dos detalles. No nos des el nombre del personaje. No, ya te Dame el pillaré nombre yo. del dios o de algo, yo qué sé. Yo solo digo que veo a Belisario desembarcando en Italia, no digo más, ahí lo dejo. No. Sí, tengo ya pensado otro proyecto en este caso. Hablaré de un personaje más importante, pero hablaré en su juventud. Él ni tan siquiera sabe que va a ser importante. O sea, de Esto del hecho, mortal, ¿no? Esto estás hablando del mortal. en Crónicas, sí, en Crónicas Romanas 3 hablo de un mortal. Los dioses nos volverán a hablar. Lo que hacen los dioses es hablando de la grandeza de Roma. Y para hablando de la grandeza de Roma y todo lo que ha perdido Roma, nos habla de gente virtuosa o de gente que cultivaba esos valores, ¿no? Y en este caso hablaré de un joven, en este caso el mortal, que es una persona importante para el imperio, pero que en estos momentos es un joven.
nadie en el imperio, ni tan siquiera los dioses, bueno, los dioses, algunos sí que tienen el poder de la adivinación, ¿no? Pero los que no tenían el poder de la adivinación, ni siquiera sabía que iba a ser este personaje tan importante, ¿no? Y hablo de su aventura de juventud y de sus virtudes y de cómo él aprende a ser esta persona que será luego tan importante, ¿no? Y hablo, en este caso nos hablará un semidios subido, ya te lo digo yo, Sergio, que es un poquitín orgulloso cuando habla, pero tengo que reconocer que es duro, es batallador y es fuerte y no se rinde jamás, ¿no? En este caso es un semidios hijo de Júpiter, y ahí lo dejo, ¿no? Hablaremos de España, hablaremos de Italia, Roma, y hablaremos también de Judea y algo de Partia. Con lo cual, bueno, está completito el sistema. Pinta bien. O sea, si todo es ascendente, ¿vale? Si con Cunina ya lo tuviste top, con Aliso lo tienes ya super top, yo no sé qué es lo que nos vas a acabar contando, pero métete prisa que hay que leer eso, ¿eh? Date Hombre, caña. que bueno, este es Crónicas Romanas 3, pero en medio estoy haciendo otro proyecto, Ya, ya, que ya. es otro proyecto que no tiene que ver con Crónicas Pero este Romanas. no digas nada, este no No, digas nada, esto no este que digo sea nada. secreto porque yo sí que lo sé, ¿eh? Tú sí que me has Sí, avanzado algo, pero nosotros tenemos eh, conversaciones antes de hacer los directos y después e intercambiamos pues todo esto, ¿no? Los proyectos, futuros proyectos. sí. Entonces, este yo quiero que lo mantengas en... Bueno, quería decir que se tendrán que esperar 2 años para el siguiente Bueno, Crónica Romana. Espero que les guste, ¿no? Yo estoy muy ilusionado porque tocaré temas que, como ya sabes, Sergio siempre me lo dice, pero lo voy a decir yo. Temas que se tocan poco en la antigüedad, y además lo hablaré como lo hablo yo, de una manera totalmente aséptica. Explicaré el hecho y pasaré a la siguiente escena como si no hubiera pasado absolutamente nada. hay más de uno que dice, más de uno que cuando lee tu libro debe pensar, joder, este tío no tiene sentimientos, este tío es... Y yo entiendo y yo sé, porque empatizo contigo, lo hemos hablado muchas veces, pero yo como escritor también empatizo que según qué momentos cuando intentamos escribir, según qué escenas, nos deja un mal cuerpo, Puf, realmente lo pasamos mal. O sea, no penséis, ahora los que estáis al otro lado del programa viéndonos ahí, que nosotros disfrutamos eliminando gente y haciendo que los personajes lo pasen mal, haciéndoles sufrir. No nos gusta. Realmente empatizamos tanto, porque cada personaje, ya lo dijimos en su día cuando hablamos sobre las novelas históricas y cómo era un proceso de redacción de novela, ¿no? Que te haces sentir tanto esos personajes que cuando alguien tiene que morir o alguien tiene que pasarle algo malo, es como si te pasara a ti, ¿no? Realmente empatizas tanto que incluso a mí ha habido momentos que me ha costado escribir según qué escenas porque digo, hostia, es que es muy duro, ¿cómo voy a escribir esto? O sea, la gente tiene ilusión. Era una persona o es un personaje que encanta, que gusta mucho y ahora le voy a hacer esta putada a él y al lector. Incluso recibes críticas críticas constructivas, evidentemente, de los lectores y te dicen, pero ¿cómo has podido hacer esto con esta persona? ¿Cómo sí. se te ocurre? A mí me acuerdo cuando hice el Ignum bueno, yo tengo lectores cero, en este caso te cogí a ti, pero tengo 2 lectores ceros que lo leen todo, hasta los artículos y todo antes, que son mi hermana mayor y mi mujer, ¿no? En el caso de mi hermana mayor, la primera vez que le pasé el Ignum, te estoy hablando del segundo capítulo, hay una cena que te lo diré a ti, porque sabes cuál es, que es la cena del alfarero, ¿no? Y mi hermana me llamó por teléfono y me metió bronca. Y Digo, dijo, tío, ¿cómo escribes eso, no? eso me Es duro, dijo. pero es que es verdad. O sea, realmente, pero es una escena que si no habéis leído todavía Lignum, cuando lleguéis ahí, por favor, no dejéis el libro. Sí, sí. Continuad, porque hay mucha gente que dice, pero ¿cómo puede escribir esto, Ángel? ¿Qué tío más, qué mente más retorcida que tiene? No es una Pues mente retorcida, es es así. una mente imaginativa, creativa y que se ajusta a la realidad y que busca eso, ¿no? Realmente ese es el objetivo que tienes tú con tus Ahora, novelas, entonces. ahora me ha pasado con el nuevo proyecto, que vuelvo a repetir, que ya leen la versión, no la versión beta, sino la versión alfa, y mi hermana me ha vuelto a meter bronca por otra escena, con lo cual es una cosa que no podemos. Yo le digo a ella lo mismo que tú avisas a nuestra audiencia, a Antonia, que se llama mi hermana. No veas estos ojos con los ojos actuales, no veas las cosas con los ojos actuales. Me dice, no, si yo lo leo con los ojos de esa época, pero luego paso a los de esta y me enfado. Digo, vale. Bueno, pues entonces dile que hasta que no acabe la novela Que no no se me diga ponga las nada. gafas del siglo XXI, ¿no? Que cada vez que coja esa novela, pues la lea Pero con las yo, gafas del claro, siglo ese, ¿no? Pero es lo que dices tú, Sergio. Hay que escribir así. Yo te he leído a ti también escenas de Belisario, ¿no? Por ejemplo, el segundo libro. Sobre todo el aventamiento este de Nike, ¿no?
Y cuando tú lo explicas y algún personaje de tu libro va hacia allí, explica sus sentimientos y es una cosa que es dura, ¿no? Pero es que son hechos que sucedieron. Y lo que nosotros somos capaces de escribir probablemente es inferior a lo que realmente pasó. Con lo cual hay que ser un poquitín claro y hay que ser aséptico con los hechos que pasaron y explicarlos y seguir adelante, porque es que fue lo que pasó. No podemos engañar tampoco a la gente diciendo que todo era un mundo bonito y que no, 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 era un mundo muy duro y la gente tenía que sobrevivir como podía. Y yo intento hacerlo, tampoco me ensaño en aquel aspecto. Quiero decir que yo lo explico y sigo, ¿no? Y sigo con otra cosa. Pero es duro, quiero decir que es una batalla. Cuando uno es que uno va hacia una batalla, el gladio se lo clava a otro hombre a 50 centímetros de su cara. Y tiene que oír gritar a ese hombre. Y ese hombre tiene que llorar y tiene que pedir ayuda y lo tiene en el suelo. Y esto tiene que ser duro. ¿Yo qué voy a decir? ¿Que no pasaba? ¿Que el hombre le clavó la espada y se moría? Como en las películas. No, no. Ese hombre chilla y quiere sobrevivir y se revuelve. Y bueno, pues es así de dura la vida. Pues sí, señores, es así. Realmente eso es captar la esencia o tratar de captar la esencia de la realidad, ¿no? Que eso es lo que quizá cueste más, pero todos somos humanos, todos tenemos sentimientos, emociones y somos capaces de transmitirlas. Ese es el oficio del escritor, ¿no? Si no eres capaz de captar esos momentos y ponerlos en escrito para que alguien lo pueda leer, pues evidentemente te has equivocado de profesión o de hobby, ¿no? En este caso, pues para nosotros es un hobby, no es una profesión. Pero sí que es verdad que eso Sí, es así. bueno, hay otros tipos de autores que escriben en época contemporánea, pues que pueden tocar estos temas de la actualidad, ¿no? De tratamiento de la mujer, del hombre, de la política actual, y me parece bien, y yo leo libros de todo tipo, ¿no? Pero cuando te centras en la época antigua, Grecia, Roma, Egipto, pues tienes que captar los valores de aquella época, si no, no estás escribiendo. Lo que no puede ser, Sergio, a ver si me puedo explicar bien, es que yo escribo una ficción histórica ambientada en Roma y esa misma ficción histórica la pusiera a poner en el Londres decimonónico. Entonces no es ficción histórica, es otra cosa. Bien dicho, me encanta esa comparación, ese símil es el más acertado. Bueno, dejando este tema, porque ya sabemos que lo hemos hablado muchísimas veces, yo quiero hablar ahora, porque no quiero hurgar más en el libro, ¿vale? Pero sí que quiero que nos expliques un poquito qué es Aliso, ¿no? Dónde estaba Aliso y cómo llegan a Aliso y más o menos para que los que nos estén oyendo saben que no van a leer, ya les hemos dejado clarito, no vais a leer la batalla de Teutoburgo, para eso pues os leéis a Manfredi o veis la película de la serie de Bárbaros de Netflix, lo que queráis, ¿vale? Pero Ángel va a hacer un barrido por encima de Teutoburgo, pero el eje principal va a ser lo que sucede en Aliso y en la zona circundante. ¿Dónde estaba Aliso? ¿Qué era Aliso? ¿Cómo llegan esos supervivientes a Aliso? Sí, Aliso, tenemos que tener en cuenta, en primer lugar, que había muchísimos soldados con Varo y Varo se llevó, depende de la fuente, unas 30.000 personas en el interior de Germania y fue prácticamente al Elba. Ah, el problema más importante que tenía Varo era la logística, era cómo llevaba comida a estas personas, ¿no? Y para eso Roma, eh, en todas las épocas, ¿no? Roma conseguía los alimentos, conseguía la intendencia de tres maneras. La proporcionaba Roma, la daba a los aliados o de botín de guerra. Estas eran las tres maneras que había de conseguir los suministros, ¿no? Botín de guerra ya a los germanos les habían dado, ya se lo habían quitado todo. Los germanos no hacían más que perder. Los reinos aliados de Roma, que tenía unos cuantos, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, los catos. En teoría, los queruscos también eran aliados de Roma, pero bueno, se levantaron contra ella. Los reinos germanos eran reinos que vivían en economía de supervivencia, que vivían de ganadería y que vivían en los bosques, no tenían grandes ciudades, grandes asentamientos. Muchas veces los pueblos se movían de un lado hacia el otro, ¿no? Con lo cual no había una agricultura extensiva y no les era posible que hubieran querido suministrar a Roma a todo este trigo, para que nos entendamos. Con lo cual todo el trigo, o prácticamente la mayoría del trigo que les llegaba a las legiones, tenía que venir del sur, de la Galia, de la misma Italia, de Hispania. Y para eso, porque necesitaban mucha infraestructura. Cuando llegábamos ya a Germania, nos encontramos los ríos, que eran los que se utilizaban para esto, ¿no? Y tenemos el Rin, evidentemente, y tenemos el río Lippe, que sube, que es una fuente del Rin. Y alrededor del Rin y alrededor del río Lippe, Roma hizo unos campamentos que se utilizaban precisamente para esos puntos intermedios de intendencia y para defender las líneas de abastecimiento, ¿no? Y uno de estos fuertes es Aliso. También hay muchos que piensan que es parte de esta línea, que era el Castro de la Legión 19, pero que formaba parte de toda esta línea de intendencia
que tenían los romanos, ¿no? Debe ser así porque las fuentes, como Dion Casio, nos dice que un tal Lucio Cedicio, que era prefecto del campamento de una de las tres legiones, no se sabe muy bien cuál, pero era una de las tres, se estaba ocupando precisamente de la intendencia en esa zona. Un prefecto del campamento es un cargo muy importante en la legión. Prácticamente, para mí, es el cargo más importante de la legión. Muchísimo más que los legados, incluso, ¿no? Hay legados muy buenos, pero los legados eran políticos. Y los segundos también. Así que la legión la llevaban los prefectos del campamento. En este Los caso, legados vienen y van, ¿no? sí, Y los tribunos laticlavios vienen y van. En cambio, el Praefectus Castrorum pues siempre forma parte de la estructura de esa legión, ¿no? Es sí, sí. el que más conoce a la legión por dentro, ¿no? Este debería ser el castro más importante, Aliso, probablemente sí que era el fuerte de las 19 y allí estaba establecido este prefecto del campamento y nos encontramos fuertes como Veraden o Aldrepen que están alrededor de Río Lippe y nos encontramos pues con que se le ocurre lo de Teutoburgo, el desastre, matan a un montón de gente. A, las legiones romanas de aquella que estaban en Teutoburgo, estoy hablando en este caso en el año 9, tenían tropas auxiliares, pero no tenían bastantes tropas auxiliares. Con lo cual los reinos aliados de Varo, de Roma, les daban soldados germanos a los romanos, con lo cual quiere decir que parte de las tropas que mataron a los romanos eran los propios aliados de los germanos, las tropas germanas que luchaban en el nombre de Roma, que se levantaron, por ejemplo, a la caballería querusca, que era el ala de caballería querusca, que era el líder, el Arminio, ¿no? Eh, bueno, acaban con todo Roma, muchos romanos se quedaban también en hospedaje porque ya se estaba acabando la temporada de verano. De hecho, Arminio, Varo ya volvía hacia Vetera con las tropas porque llegaba el invierno, estamos hablando de septiembre, y en octubre ya prácticamente se acababan las guerras. Bueno, Arminio le engañó un poquitín por las prisas, total, que lo engañó, cae, y todas estas tropas dispersas que quedan en hospedaje, que iban hacia los terrenos de hospedaje, todas estas personas de los fuertes de alrededor que pudieron lograr escaparse, porque los germanos fueron, una vez que mataron a las tropas de Varo, fueron fuerte por fuerte a cargárselos. Claro, cualquier romano de bien que tuviera un fuerte o una torre de vigilancia donde hubiera 16 soldados, cuando se enterara del levantamiento, pues iría al fuerte más importante que había, ¿no? Y el fuerte más importante que había en la zona era Aliso. Y allí se fueron a refugiar todos. Y allí, bueno, allí ofrecieron resistencia, reforzaron las defensas y les dio solo tiempo a reforzar las defensas, a meter a todos los que pudieron dentro del fuerte y se prepararon para luchar. Esto es Aliso. Bueno, es muy importante entender la posición, ¿no? La situación del momento, el tema de las noticias, que todo no era instantáneo ni llegaba al momento, evidentemente muchas conjeturas. Y otra escena que me gustó mucho del libro, que yo no puedo evitar dejarla pasar, ya lo he dicho antes, y sabes que es una de las que más me gustó, que tú ya antes incluso de pasarme el libro entero me pasaste esa escena, ese capítulo, ¿no? Para decirme, oye, mira lo que he hecho, tío, mira Tenía que cómo lo he hacerte, conseguido. Sergio, tenía que hacerte feliz. Es una mala noticia, pero la escena está muy bien recreada, ¿no? Y es ese momento en el que llega el mensajero con las noticias a Roma, ¿no? Y que le pasa toda esa información a Augusto y Augusto se tira de los pelos, vamos, que vaya escenita, ¿no? Por haber estado allí en ese momento y él tiene una reacción, ¿no? Entonces me gusta mucho cómo lo abordas, cómo lo explicas y cómo el miedo y el terror llega a Roma, porque, hostia, hay que darse cuenta de que ahí ya se sabe lo que ha pasado, llega la noticia y la reacción de los romanos es decir, ¿pero cómo es posible que haya pasado esto? Aparte de la anécdota de que Augusto diga, ¿dónde están mis águilas? ¿Dónde están tal? ¿Vale? Que eso ya es más un poquito, yo imagino, de teatro que le puedan echar unos u otros a la hora de... Sí, Augusto evidentemente querría sus águilas, pero obviamente le liquidaron a 3 legiones completas. Entonces, esos hombres, eso es Roma, ¿no? No solo las águilas, sino las águilas y los hombres que las custodian. Si pierdes los hombres, pierdes las águilas. Pero perder 3 legiones en una situación tan compleja y dejar aquella zona desguarnecida, ¿vale? Porque esa zona queda desguarnecida, aquello queda como una zona bastante permeable para que pase cualquiera y los germanos puedan cruzar. Incluso hay quien pensaría, hostia, que ya vienen, los tenemos aquí en las puertas de Roma, ¿no? Porque realmente, si nos paramos a pensar, la situación es bastante crítica, ¿no? Porque en ese momento el grueso de las legiones estaban en Panonia con otra campaña bastante importante, ¿no, Ángel? Explícanos un poquito este contexto y esta Sí, situación. en el año 9, bueno, en el año 6, Druso y... 5 o 6, ¿no? Druso y Tiberio les pegan una paliza a los germanos que todavía tiritaban en la época de Arminio, ¿no?
pero se levanta en Panonia, Dalmacia, lo que ahora sería Hungría, Yugoslavia, por esa zona, ¿no? Se levantan, Austria, por allí se levantan contra Roma, ¿no? No hacía mucho que había sido conquistada por Roma y se levantan contra Roma, pero se levantan de una manera bestial, tan bestial que tienen que llevar lo mejor de las legiones, ¿no? Hay fuentes que nos dicen que llevan a 12 legiones y que las tropas auxiliares eran 75.000 hombres, ¿no? O sea, había muchísimos recursos en Roma. Si había muchos recursos en Roma, perdón, en Panonia y en Iliria, ¿no? Pues había menos en otras partes del imperio, ¿no? Tiberio, que era un general muy importante, estaba allí. También hay que recordar que hace poco había muerto Druso, ¿no? Con lo cual eso también, quieras o no, les da un poquitín les mata un poco la moral. Y en Germania nos encontramos en toda Germania, hasta Ratia, que es, bueno, está en el norte de Italia, o sea, un territorio muy amplio en el cual había 5 legiones. Roma pierde 3 en Teutoburgo, le quedan 2. 2 legiones, es imposible que puedan parar a... Si hay un contingente de tropas que ha matado 3 legiones, ¿cómo lo van a parar 2? Es imposible. Y además estas 2 legiones se tienen que repartir entre muchísimo más territorio, porque el primer miedo que tuvieron los que quedaron, en este caso fue Asprenas, ¿no? Que fue el gobernador de la otra Germania, del Alto Rin, les dijo que el miedo que tenía era que uno que pasara a Herminio a la Galia. Y que, claro, eso sí que era peligroso. Si Arminio pasa a la Galia, no hay nadie. O sea, nos encontramos las 2 legiones de Asprenas, que están en el Alto Rin, y nos encontramos la legión que había estacionada en Hispania después de haber acabado las guerras cántabras, que había una legión aquí, ¿no? No había nada más. O sea, la Galia estaba totalmente abandonada. Y tuvieron miedo. Pues llevaron esas legiones allí. Con lo cual ya dejaron sin protección toda la frontera, ¿no? Y otro miedo que también tenía Roma era decir, bueno, a un lado del Rin se me ha levantado, pero si se me levantan al otro también, al lado del Casta Pretera, ¿no? Con lo cual, el miedo era un miedo leal, ¿no? Asprenas, que era el que quedó, el único que quedó allí importante en esa zona, decidió, pues, defender lo único que podía defender, que era repartir las tropas por todos los pueblos del norte de la Galia y por Germania y decir, nosotros estamos aquí. No sé Arminio se va a venir o no, pero nosotros estamos aquí. El que se mueva, me lo cargo. Y esa zona quedó bastante pacificada, pero Y hubo... dijo también algo de Tiberio está ya cayendo, ¿no? Sí, Está al caer Tiberio, ¿no? sí, algunas fuentes, una vez que ya está así, dice, para que los germanos tengan un poquitín de miedo, dice, porque a mí yo soy Aspernas y a mí no me van a tener miedo. Lo que vamos a hacer es correr rumor entre la población civil, que seguro que tienen contacto con el otro lado, porque eran germanos, de que Tiberio ya está viniendo, que lo de Panonia se ha acabado y que viene Tiberio. Y que Tiberio, que no se ocurre meterse con Tiberio, porque hasta aquel día, bueno, siempre Tiberio, siempre que fue con los germanos, les dio caña. Creo que en el año 5 Tiberio llegó hasta el Elba con las legiones. Hasta el Elba, no hasta el Rin, hasta el Elba. O sea que le tenían miedo a Tiberio, ¿no? Y dio este rumor, ¿no? Contrapartida, Sergio, también nos dicen las fuentes que Arminio, el líder de la revuelta germana, cogió la cabeza de Varo, que consiguieron, y se la mandó a Marloc, que era el rey de los marcomanos. Los marcomanos están en la zona de Panonia, Noricum y Retia, ¿no? Para que un poquitín les presionara, ¿no? En aquellos momentos los marcomanos eran un reino aliado de Roma, no vasallo, pero sí aliado de Roma, o sea, tenía un pacto de no agresión entre ellos y, bueno, ellos lo intentaron, o sea, que quiero decir que también hay un poco de geopolítica, que esta geopolítica evidentemente afecta a todos los aspectos de toda la frontera. Es importante, ¿no? Y además el terror fue tan grande que aunque Augusto evidentemente enviara a los emisarios a Tiberio para que movilizara algunas legiones, las llevara para allá, Asprenas tuviera que tirar un poquito de inventiva, ¿no? Y mostrarse hábil, ¿no? Y capaz, pues es verdad que Augusto pues tiene que tomar alguna decisión drástica también, ¿no? Allí y lo representas muy bien en el libro porque utilizas a una figura de un personaje, ¿no? Que se ve ahí como que, hostia, y ahora tengo que ir yo allí. ¿Qué ha pasado? Explícanos, danos Sí, sí, alguna pincelada. explico sin decir nombres nada. Este vamos imaginando a la persona, es un hombre que ha nacido esclavo, ha encontrado un buen amo, ha servido bien a su amo y su amo le tiene aprecio y le dice, oye tú, me sirves tan bien que te voy a liberar. Y lo libera, lo hace un liberto. Y el amo está tan agradecido con él que le dice, vas a vivir en mi casa y mira, te voy a comprar hasta una esclava para ti. Porque es que te lo mereces todo porque me estás haciendo crecer mi patrimonio. Y ese liberto dice, si soy estoy mejor que cualquier ciudadano romano de lo bien que vivo, ¿no? Y Augusto llega por allí y dice, Roma necesita hombres. Claro, obligar a un ciudadano romano de bien, pues igual tengo problemas.
¿con quién no tengo problema? Pues con los libertos. Y Augusto hizo un decreto y mandó a todas ya tenían allí los pretorianos, acuérdate, Sergio, y ya tenía hechos las cohortes urbanas, y dijo, pues me conseguís 5.400 libertos de donde sea, me, me los mandáis, le ponéis unas caligae y me los hacen andar cada día, no sé exactamente lo que le diría, pero me los hacen andar cada día 20 kilómetros y el resto del tiempo instrucción. 20 kilómetros y el resto del tiempo instrucción. Y los mandó para Germania. Que tenemos que recordar que a las legiones no podían ir solamente ciudadanos romanos. Pues no siempre, en este caso, fueron libertos. Es una de esas excepciones de las que hablamos, ¿no? En tiempos de Marco Aurelio sabemos que también se movilizó Se lo llevó legiones de todo. esclavos y todo, se movilizó todo lo que hubo pues para esas guerras marcomanas, ¿no? Que fueron tan temibles. Sergio, creo que en Roma Marco Aurelio dejó a los niños, a los ancianos y a las mujeres. Se lo llevó todo. O sea que, imaginaos, ¿no? En situaciones así complejas, pues para que veáis la magnitud de este momento también, ¿no? Para llegar a hacer este decreto especial, ¿no? Podríamos decir, por una situación de crisis global y cómo lo enfocaron los romanos, ¿no? Tuvieron suerte, Sergio, tuvieron suerte de que en el 9 acabó Panonia. La bestialidad, la guerra de Panonia con Roma con 12 legiones tardó 3 años en acabar, 3 años en acabar con la revuelta. Si esa revuelta duró un año más, lo que dices tú, Ucronía. Claro, correcto. Entonces, ¿es posible que a lo mejor se vieran forzados a hacer o acabar esa guerra con un poco más de prisa, mediante alguna negociación? Todo esto no lo sabemos, ¿no? Es posible que la urgencia de trasladar legiones al Rin por esta situación obligase a tomar según qué medidas. Pero bueno, eso ya son elucubraciones nuestras, ¿no? Evidentemente no lo van a decir ni lo van a reconocer Es, nunca las fuentes romanas. sí, hay que, lo que has dicho antes de no creer, me ha venido a la cabeza, ¿no? Lo que has dicho tú de no creérselo. Pensemos que un romano de esa época, había lóricas a mata, había cota de malla, pero ya se han encontrado en excavaciones en Teutoburgo, ya se han encontrado las primeras lóricas segmentadas, ¿no? El romano iba con un escudo ya, no es el imperial, pero iba con un escudo prácticamente tan grande como el imperial, pero sin el nervio ese que tenía el republicano. O sea, era un escudo grande y ya tenía un gladio bastante cortito. O sea, que ya son unas legiones bastante imperiales, ¿no? Y enfrente nos encontramos a algunas personas que tienen cota de malla, pocos, algunas personas, pocos que tienen espada, muchos de ellos que van desnudos, solo con una capa, que llevan un escudo de mimbre, otros lo llevan de madera, algunos llevan lanza, que es una lanza normal y corriente, una lanza como una pica con un poco de hierro delante, otros llevan flamias, que son unas lanzas ya más elaboradas y bastante peligrosas, pero muchos de ellos iban desnudos. Cada ataque romano a un cuerpo germano era una muerte, y para que muriera un romano se necesitaban pues igual 5 o 6 ataques de ellos, ¿no? Los romanos no utilizaban flechas prácticamente, utilizaban mucho penablo. Entonces, estamos hablando de que la diferencia táctica, la diferencia de armamento era tan bestial que es que les parecería imposible que le hubiera pasado eso. Es que la primera reacción era de ser, cuando llegó el primer legionario, Vetera dijo, oye, que nos han eliminado a las 3 legiones. El que estaba allí diría, pero ¿tú estás tonto? Deja de tomar valeriana por las mañanas. Aquí hablamos de cosas serias. No se lo creerían, porque ellos dirían, a los germanos, vino Tiberio hace 5 años y los domesticó y los domó. Y ya saben que no se puede levantar. Ya no son tan bárbaros, están cogiendo costumbres nuestras, ¿no? Y si vienen a por nosotros, pues si van desnudos, ¿qué van a hacer con nosotros con estas corazas, no? Pues no se lo creerían. Es que el choque es muy difícil de explicar lo que quiero decir. El choque debió ser tan exagerado. Pero ¿cómo se van a cargar a legiones con lóricas segmentadas? No puede ser. Si van la mayoría desnudos y llevan escudos de vibre. Correcto, es una situación chocante, ¿no? Pero para eso, para saber qué pensaban los legionarios romanos y todo, tendréis que leer el libro. ¿Dónde pueden conseguir el libro? Evidentemente en Amazon y versiones y... Sí, sí, los libros con Ina y, bueno, todos mis libros, ya sabes, Sergio, que ahora practicamos la autoedición, ¿eh? En parte por consejo tuyo. No me tuviste que convencer mucho porque ya estaba bastante convencido, ¿no? Y sí, están en Amazon, buscas Aliso, los últimos supervivientes, no hace falta ponerlo todo tampoco, y allí lo encuentras en versión tapa blanda y en versión digital. Está barato, vale 14 euros la versión de tapa blanda y 4 euros, bueno, 3,99 la de ebook. O sea, bueno, es barato. Es para que la gente lo lea y yo creo que como mínimo si aprende cosas y ve el mundo de otra manera, como dices tú, a mí ya, si me pusieran, cuando leen me pudieran decir,
te has pasado. Yo ya estaría satisfecho. Oye, como es obra nueva y es reciente y publicación y tal, ¿qué te parece si hacemos un sorteo entre los videoyentes, los que nos dejen comentarios tanto en YouTube, en Facebook como en Lignum en Roma, en tu... No, porque en Lignum en Roma no lo vamos a publicar, ¿verdad? No, Porque... esto sí lo haremos en tus dos canales, en Vale, YouTube y en Facebook, ¿no? Sí, quería decir, sortearemos un libro, un ebook, entre los que perfecto. contesten la pregunta. Ya lo he dicho yo la pregunta, ¿no? Pero hago la pregunta, ¿no? Ok. Venga, sí, adelante. La pregunta es cómo se llamaba el prefecto del campamento que estaba en Aliso. Esta es complicada, ¿eh? O sea que, a ver, tenéis que estar atentos, ¿eh? Tendréis que darle al rebobinar y tendréis que ir Bueno, al momento en el que Ángel lo dice, ¿eh? solo tienen que o escucharnos nosotros o buscar información. El O leerse prefecto el del libro. campamento o leerse el libro, claro. Pero bueno, si entran en el sorteo es porque a lo mejor prefieren tener primero esa opción, ¿no? Sí, claro. ¿Cómo se llamaba el prefecto del campamento que estaba en Aliso, que fue el único que sobrevivió de las tres legiones? Por cierto, estas legiones, ya sabes, Sergio, que estos numerales, el 17, el 18 y el 19, no se volvieron a utilizar en Roma. Correcto. Vergüenza, vergüenza dio este hecho para los romanos y quedó ahí el numeral quedó ya maldito, ¿no? Porque Es, no se volvería a utilizar más, claro. en los tiempos de... Creo que poco tiempo después consiguieron las dos águilas, dos de las águilas que perdieron, y la otra no se logró, para que veas si a Roma le dolía y le escocía. Estuvieron buscando el águila y la siguiente se logró en los tiempos de Claudio. Hostia. O sea que estaban, lo de perder un águila era una cosa tan importante que la encontraron, o sea, la estuvieron persiguiendo hasta los tiempos de Claudio. Estaba bien escondida. Los germanos la tenían como un gran tesoro. Aquello simbolizaba simbolizaba Roma y simbolizaba que Roma podía ser derrotada. O sea que imaginaos. Es que son tres legiones, Sergio. Mm. Bueno, recordad, si queréis participar en el sorteo, los comentarios en Facebook y en YouTube, ¿vale? Normalmente que sepáis que publicamos también los audios en Lignum en Roma, en el podcast de Ángel, pero como este es especial porque él ya lo habrá grabado, ha hecho un especial para su programa, no lo vamos a subir tampoco a iVoox. Allí ya tiene él un programa preparado en el que destriparán junto a sus invitadas de lujo, ¿eh? Sí, sí, No sé si podemos decir los nombres, no sé no, si... no, sí, no hay ningún problema. Como sabes, Sergio, este formato lo acabamos de empezar y como cualquier web planificador, Sergio, pues yo ya tenía unos programas avanzados, ¿no? Entonces, hasta que no nos sincronicemos los dos, pues luego ya coincidiremos y no tendremos ningún problema. Yo el programa que he grabado para Lignum en Roma lo he hecho con Maribel Bofill y con la gran Mireia que hizo el libro este de Servilia, ¿no? Y bueno, ellas pues me hacen un tercer grado y me preguntan por todas partes, me amenazaron por WhatsApp, te vas a enterar, tú ven aquí a tal hora y yo fui allí a tal hora, me temblaron las piernas, pero logré sobrevivir, ¿no? Contigo he tenido menos miedo, Sergio, porque yo sé que eres más bueno. Bueno, me alegro, me alegro. Entonces, yo creo que con todo lo que hemos hablado hoy ya está dicho. Si tenéis la opción, yo ya no esperaría entrar en el sorteo, sino que yo ya me compraría el libro, porque, a ver, por el módico precio, a ver, 3,99 es un precio irrisorio para un novelón como es este. O sea que realmente no cuesta nada hacerse con el ejemplar. Los que queráis esperar, pues entréis en el sorteo y ya lo haremos. Y recordad que es versión digital. Aliso, Los últimos supervivientes de Totoburgo, de Ángel Portillo. Si no queréis buscarlo por Facebook, por Amazon como Aliso o tal, ponéis Ángel Portillo Lucas y os saldrán todos sus libros. Y ya que están allí, pues le compráis Cunina y le compráis los 3 de Lignum, porque son unos librazos. Te voy a decir voy a hacer otro regalito a los oyentes y voy a Venga, leerles otro trocito perfecto. del libro. En este caso lo dice la misma Idalia, mirando, está en las murallas, mirando hacia afuera junto con otra mujer y mira hacia afuera intentando buscar a sus hombres que no regresan de una misión. Y ella, evidentemente, imagínate a dos germanas solas en un campamento romano sin la protección de sus hombres, ¿no? ¿Qué les podría pasar? Ellas están allí y cada día van a ver deseosas que vuelvan sus hombres, ¿no? Y tienen una conversación, pues, de sus esperanzas y de sus problemas, ¿no? Y bueno, hablan las dos. Y entonces Idalia le hace una reflexión a la otra mujer y le dice lo siguiente. Mi abuela decía que una mujer era como un árbol, cuyas raíces dan la vida y lo elevan hacia el cielo.
hacia el aire y hacia el sol, que ser madre era llorar a mares, pero que también era no estar nunca más sola en el pensamiento. Me decía que si hay un amor sincero, si hay un amor verdadero, ese amor era el de una madre. Nosotras no podemos controlar el destino, solo dar vida. Joder, macho, si con esto no te lo compran ya, es que, macho, es que, a ver, y esto es solo una pequeña proporción de todo lo que tú has escrito, ¿no? Que yo ya te digo que lo he disfrutado muchísimo y que desde aquí pues te transmito, pues ya te lo dije a nivel privado, pero no me cansaré de decírtelo también en público y decirte pues que es una obra magistral, que es una gran obra, una gran novela histórica, me ha encantado. Evidentemente tiene su parte de realidad y su parte de ficción. Las fuentes son muy poquitas y has tenido que hacer un enorme esfuerzo para documentarte y para trabajar todo esto, ¿no? Entonces, doble mérito, ya lo digo, ¿no? Porque tú lo has dicho antes, ¿no? 1 año y medio de investigación, 1 año para escribirlo. O sea, que no es moco de pavo. Entonces, es un trabajazo y Ángel, pues yo te doy, sí, yo ya te puntué, ¿vale? Fuera de Amazon porque tuve el privilegio de leérmelo antes y ya te dije que para mí fue una obra magistral, ¿no? Igual que con Ina y igual que Lignum, a mí me han encantado todos tus libros, o sea que desde aquí felicitarte y decirte que continúes haciendo este gran trabajo, que por favor no dejes de escribir y que, bueno, que quiero ser lector cero de todas tus obras, porque quiero ser de Sí, los sí, primeros en leerlos. ya Llámame sabes, egoísta. ya sabes que es, te doy para que me des. Yo también quiero leer los tuyos. Con lo cual, que por cierto, ya lo he hecho. El último Sí. que de esto también me pasó exactamente lo mismo que me has dicho, ¿no? Quedé encantado y me pasó lo mismo. Me enganché y cada día te escribía en Telegram, te iba escribiendo esto, ¿no? Y tú decías, te lo estaba acabando rápido. Es que me enganchó, ¿no? Y sí, sí, bueno, disfrutamos con la escritura y disfrutamos explicando. Como dices, cuesta mucho hacer una novela histórica. Yo también sé, por ejemplo, que tu serie de Roma, de Ranomato Imperi, también las fuentes hay que escarbar mucho, ¿no? Y cada movimiento de tropas y por dónde entraban unas tropas y por dónde salía. Y quitando la ficción, que es un invento, ¿no? Lo demás tiene que ser fiel. Es cierto, Sergio, que no tenemos por qué hacerlo fiel porque somos de ficción, ¿no? Pero yo al menos lo intento y tú también. Buscamos eso, sobre todo que sea muy verosímil, que se ajuste a criterio y que nadie nos pueda coger por ese punto, porque realmente cuando nosotros también leemos, también buscamos eso, ¿no? Cierto rigor, no pedimos un rigor exclusivo en el relato de ficción y el otro día decía, me estaba leyendo una modo anecdótico, una crítica en una opinión en Amazon a mi último, a la sombra de la conjura, a la tercera parte de las crónicas de Tito Valerio Nerva, ¿no? Me ponen 4 estrellas y me dice, buena novela de historia, bien documentada, pero muy cercana y un relato de fantasía. Digo, coño, un relato de fantasía. Yo me quedé, pues no sé qué se ha leído este muchacho, ¿no? A lo mejor se ha leído, yo que sé, El Señor de los Anillos o algo, ¿no? Porque realmente la ficción es ficción, evidentemente está ahí, pero se ajusta mucho y hay un rigor histórico muy meticuloso, ¿no? Entonces, si le pones 4 estrellas porque te ha gustado mucho, a lo mejor es que te gustan los libros de fantasía, ¿no? Evidentemente cada uno puede opinar lo que quiera, ¿no? Pero precisamente en este punto no peco precisamente de fantasioso, ¿no? No, no, Entonces, no. esto es un poquito a tener en cuenta, ¿no? Yo las novelas que te he leído a ti, Sergio, es lo que te he dicho antes de Londres. Yo Tito Valerio o las que lees de Belisario, ¿no? Yo no las puedo quitar de Constantinopla y no las puedo quitar de las guerras cántabras, ni de Tarraco, ni de Roma. Con lo cual son verosímiles al 100%. Pero hay tantos lectores como gustos, Sergio. Quiero decir Ya que ves. no le puede gustar a todo el mundo mi manera de escribir ni la tuya. Bueno, insensatos, los borraremos de la lista, les enviaremos a los legionarios panonios que se curtieron en estas guerras. Bueno, muchachos, muchachas, audiencia, sabed que está el sorteo en marcha, os leeremos en los comentarios, responded a la pregunta, nombre del prefecto que estaba al mando del campamento de Aliso durante este fatídico momento. O sea que responded, daremos margen, porque como es un programa grabado, pues os daremos un margen para respuesta y ya nos pondremos en contacto. Haremos incluso, si te parece, Ángel, cuando hagamos el sorteo, lo haremos aquí también para que se vea, lo diremos en público, quién es el ganador y os animamos a participar porque... os digo una cosa importante. Cuando se hacen los sorteos de los ejemplares en papel o en digital, sabed que son a nivel nacional, que Amazon incluso, yo lo he probado, intentar hacer un envío de un libro digital fuera de España y tampoco lo permite, ¿vale?
aunque pongas el correo electrónico, yo te lo digo, Ángel, porque me lo comentó Mireia, que lo había probado, Mireia Gallego, cuando sorteaba uno de sus ejemplares de Servilia, me dijo que sobre todo el sorteo tenía que ser a nivel nacional, incluso aunque fuera en digital, ¿vale? Porque está hecho en Amazon.es, tu libro, ¿verdad? Está publicado en Sí. Amazon.es. Entonces, esto es el problema, ¿no? Lamentamos mucho, pero vemos que sois muchos los que nos seguís desde el otro lado del charco, desde esa avanzadilla en esas fronteras, en esas provincias avanzadas del imperio, al otro lado del charco, en Europa, en otros puntos del Limes, y nos sabe muy mal decirlo, pero tiene que ser un sorteo de ámbito nacional, lo que es ese peninsular España, ¿vale? O sea que lo lamentamos mucho. Ya intentaremos buscar otra manera de arreglar esto, pero hasta este Está bien. momento... Luego también decir, Sergio, que aquí debajo nuestro tenemos nuestro contacto, quiénes somos, el Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, que se pongan, en este caso, contesten las preguntas en YouTube y en Facebook, pero por cualquier otra cosa, cualquier pregunta o cualquier tema que, por ejemplo, crean que tenemos que tocar o cualquier duda que les haya quedado, que se pongan aquí en contacto con nosotros e intentaremos, dentro de nuestras posibilidades, también contestar. Perfecto, pues hasta aquí el programa de hoy y sí que os avanzamos que en este nuevo formato pues que tenemos una cantera de gente que está esperando para participar, tenemos muchos temas, tenemos mucha más disponibilidad, podemos grabar muy a menudo y estamos súper contentos por cómo está yendo las cosas, ¿vale? Estamos muy satisfechos, la intención es llegar cada vez a más gente y seguiréis encontrándonos pues en los mismos canales de siempre, ¿vale? Entonces, encantados, disfrutad de la semana, pasarlo muy bien y haceros con Aliso, ¿vale? Y quien dice Aliso dice Cunina y dice la trilogía de Lignum, ¿vale? Esperemos que os haya gustado este repaso literario de hoy, este análisis no demasiado profundo, pero sí con algunos detalles importantes del último libro de Ángel Portillo Lucas y os esperamos la semana siguiente. Ángel, un placer y que te digo una cosa, que el próximo programa lo empiezas y lo acabas tú, ¿eh? Bueno, me prepararé, intentaré formarme para esto. Será difícil superarte, pero yo pondré todo de mí. ¿Sabes qué pasa, Sergio? Que el centurión siempre va el primero. Y el Aquilicer, pues va más protegidito. Pero no te preocupes, yo me pondré tu casco y tiraré para adelante. Así sea. Cuidaros mucho y hasta la siguiente.